venimos con las buenas nuevas de salvación, del cielo a la tierra. Vamos a viajar por el tiempo. Vámonos para Egipto, hermanos, ¿qué les parece? En Génesis 42 se narra una historia fascinante. Es la historia de José. ¿Qué tan importante es estas historias que nos recuerdan que la mano de Dios se mueve a través de todos los tiempos? Ahora el hermano va a leer el capítulo para que vamos mirando, desglosando a medida que... Listo, mi hermano. avanzamos. En el título, los hermanos de José vienen por alimentos. 1. Viendo a Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos. No lo envió José con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor, no es nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Dejemos hasta ahí, hermanos, y vamos a analizar qué nos quiere hablar el Señor. Entonces vemos, hermanos, que en el versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Se van a quedar ahí quietos. Vayan y compren alimento. Hay plata suficiente. Háganle. Y les dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Hermano, me permite un momento. Hay algo muy importante que debemos de mirar aquí. ¿Por qué se miraban ellos? Cuando mencionaban el nombre de Egipto y el nombre de José, como ellos tenían escondido ese pecado, para ellos era muy duro eso. Ellos nunca pensaron en ir a Egipto, porque no sabían, ellos sabían que habían vendido a José como esclavo a Egipto, pero no sabían cómo estaba, si estaba en la cárcel o estaba de sirviente, de esclavo, o ya se había muerto. No sabían. Para ellos era muy duro eso, lo que les dijo el papá, que fueran a Egipto, porque ellos nunca pensaron ir a Egipto. Entonces, o sea, que les vino a la memoria de pronto esa parte de la vida de ellos que estaba escondida, porque nunca le dijeron al papá, nunca le dijeron: papá, nosotros hicimos esto, aquello, sino que lo guardaron mucho tiempo, por ahí unos 30 años. Eso es mucho tiempo. Entonces, Jacob no envió a Benjamín, porque él decía: de pronto le acontezca lo mismo que al que no aparece. No, yo quiero mucho a estos muchachos porque son hijos de mi juventud, de la mujer que más amé, Raquel. Si yo suelto este niño, sería fatal para mí. Entonces, ellos se fueron a Israel a comprar, porque el hambre era muy tremenda. Ya en el versículo 6, José narra la palabra que José era el señor
de toda la tierra. Entonces llegaron los hermanos de José, ¿y qué hicieron los hermanos de José? Se inclinaron ante él. Y José que pudo haber, lo reconoció, pero no se hizo ver inmediatamente, porque para un joven como José, tenía 17 años más o menos, y el tiempo que pasó, era fácil a un joven recordar a sus hermanos que eran adultos, pero para ellos era muy difícil recordar el rostro de José, porque como con sus atavíos, con sus ropas reales y todas esas cosas, era muy difícil. Entonces él no se iba a conocer. Y les habló ásperamente y les dice: ustedes me parece que son espías. Esa palabra les cayó muy mal a los hermanos, porque ellos decían: pero nosotros somos gente honrada, somos gente decente. Quizá de pronto en su corazón sentían que de pronto habían fallado en el tiempo, ¿cierto? Recordando los tiempos atrás. Entonces, en el versículo 9 dice: José se acordó de los sueños acerca de ellos y les dijo: espías sois, otra vez, espías sois, para ver qué se hace aquí en Egipto, habéis venido. Y ellos le dicen: no, señor, nosotros hemos venido a comprar alimentos, no nos interesa saber nada de lo que hay aquí, solamente hemos venido a eso, y no somos espías. Todos nosotros, nuestro padre es un varón, podríamos decir, temeroso de Dios, y no tenemos intenciones malas. Pero José en el versículo 12 todavía les dice: no, ustedes han venido igual. Ustedes han venido ¿a qué? Ustedes han venido a espiar lo que hacemos aquí en Egipto. Pero hermano, digamos, pensemos en algo. Si fuéramos nosotros, José, pongámonos en los zapatos de José. Si nosotros fuéramos José, actuaríamos de esa manera. O sería el momento para vengarnos, ¿cierto? Era el momento de salir y decir: ah, sí, ¿se acuerdan de lo que me hicieron a mí? Ah, yo soy José. ¿Se acuerdan de mí lo que me hicieron? Cómo me ultrajaron, quisieron matarme, me vendieron como esclavo. Ustedes no se imaginan cuánto he sufrido. Ustedes trataron de dañarme en mis sueños. Y ha visto que los sueños, en ese momento se estaba cumpliendo ese sueño que José había tenido, porque ellos llegaron y se inclinaron rostro en tierra. Así como esas espigas se doblaban, que José les contó el sueño, así mismo sucedió. Los sueños de Dios se cumplen. Por eso nosotros, hermanos, de pronto nos ha pasado lo mismo. Hemos tenido sueños que a veces la familia, un amigo, un hermano nos ha querido truncar ese sueño. Pero si es de Dios, ese sueño se cumple, así como se ha cumplido este sueño ahora con José. Entonces, y también dice la palabra de Dios, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuánto sufrió José en esos 20 años? Estuvo primero con los hermanos, como lo trataron, luego en la cárcel, luego de esclavo. Pero el Señor tenía un propósito grande con José, y se está cumpliendo ese propósito y ese sueño, y no hay nadie que lo interrumpa. José está actuando con sabiduría con sus hermanos, porque él nunca pensó en vengarse, porque él era guiado por Dios y por su Santo Espíritu. Los trató ásperamente porque él quería estar seguro de que esos hombres le estaban diciendo la verdad, y que quería conocer de su padre
y de su hermano Benjamín, si todavía estaban con el padre, no le había pasado lo mismo que le pasó a él con sus hermanos, porque sus hermanos eran malos, todavía miren, le han contado al padre lo que hicieron. Entonces, 20 años y tienen escondido lo que hicieron con José. Es decir, que todos esos 10 hermanos son cómplices todos de una mentira. Entonces, hermanos, aquí estamos aprendiendo que los sueños de Dios se cumplen y que el propósito de Dios se cumple por encima de todo lo que sé. Bueno, hermano. A través de la narrativa, José sigue diciendo, ellos siguen diciendo, los hermanos de José siguen diciendo, mi padre se quedó con el menor y hay otro que no aparece, hay que se parece pero no aparece. Entonces José hijo todavía le sigue recalcando en el versículo 14, ustedes son espías, y esa palabra les taladraba a ellos, espías. Y en el 15 les dice, en esto seréis probados. Lo estaba probando, qué prueba tan difícil para ellos, que les estaba recalcando todo lo que había acontecido, por toda la memoria llegó de ellos, ¿cierto? Todo lo que había acontecido en el tiempo del sueño de él. Entonces les dice, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Entonces esos hombres habían cambiado a través del tiempo. No eran los mismos hombres violentos, digamos así, porque la violencia con que tiraron al hermano entonces mire todas esas cosas y cómo lo vendieron y todo. Entonces en el 16 dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no vive Faraón, ¿qué? Sois espías. Entonces mire, qué prueba tan tremenda. A través de toda la narrativa donde vamos, siempre los estaba probando. Y él decía, pensaba en su corazón, serán los mismos pensamientos. ¿Será que piensan lo mismo con mi hermanito Benjamín? Los mismos serán. Los voy a apretar hasta que les duela que me traigan a Benjamín. Y eso los dolió cuando José les decía, traigan a su hermano menor, que ella me va a presar a todos y los va a poner en la cárcel, nos va a poner de esclavos o vamos a morir, como dice la palabra. Entonces, en el 17, hermano, también entonces los puso junto a la cárcel por ¿cuántos días, hermano? por 3 días. 3 días. Usted se imagina, hermano Duval, 3 días. ¿Cómo estaba ese papá? Desesperado, sin esperanza que llegaran. Sí, pero José sabía que en ese momento era un momento muy especial, porque entre ellos mismos se echaban las culpas. El mismo Rubén decía, pero yo les dije que no le hiciéramos daño a ese joven y ustedes no me hicieron caso, hasta que lo querían matar. Ustedes no me quisieron obedecer. Dios nos está reclamando la sangre de José. La mentira, porque esa mentira 20 años escondida estaba haciendo mella en su corazón. La conciencia no los dejaba tranquilos en ese momento. Esos 3 días fueron de echarse las culpas el uno al otro. Pero José, como era guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor, él sabía que eso estaba pasando. Inclusive él escuchaba lo que ellos decían. En un momento salió y lloró porque de recordar todo ese tiempo que sucedió con sus hermanos, después cuando fue vendido, todo eso que sucedió, él lloró porque eso era muy duro para él. Pero él en sí estaba contento porque sabía que sus hermanos estaban en un proceso de arrepentimiento. Dios estaba haciendo la obra, el propósito de Dios estaba cumpliendo en ese momento, en esos 3 días. Pero José, como también
tenía un corazón muy bueno. A los 3 días salieron y los mandó, dejó a Simeón en la cárcel y dejó ir a los otros 9 hombres a que fueran a llevar comida, porque él también pensó, allá mi casa, mi familia, están pasando necesidad, mejor que se vayan ya. Entonces, ese era el corazón. Y mire, hermanos, en el versículo 18 dice algo muy importante, que dice: y al tercer día les dijo José, hace esto y vivid, yo temo a Dios. Cuando le dijeron, José les dijo, yo temo a Dios, yo creo que les volvió el alma. Ay, sí teme al Señor. Y nosotros también tememos al Señor, porque ellos habían cambiado. Sí, qué tan lindo el Señor. Yo temo a Dios, esa palabra la reconfortó. Entonces él dijo, yo temo a Elohim, que era el Dios de ellos, yo temo a Elohim. Dice ellos, uy, esto tiene el mismo Dios que tenemos todos. Pero ¿por qué lo hizo José? José lo hizo para que ellos estuvieran más tranquilos, ¿cierto? Que no tuvieran tanto temor de él, ¿cierto? Porque ellos estaban en las manos del gobernador, de José. Ellos estaban, él tenía todo bajo control, tenían que hacer todo lo que él les decía, porque estaban entre la espada y la pared, porque o traían a Benjamín o quedaban en la cárcel, hasta reos de muerte eran, porque los espías, reos de muerte, les podía suceder todo esto. ¿Sí? Qué belleza los propósitos de Dios, cómo se cumplen. Qué bendición. Él le sigue recalcando en el versículo 19: si sois hombres honrados, quede preso en la casa en la cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros sí, y llevad el alimento para calmar el hambre en nuestra casa. Pero traigan a su hermano menor. Otra vez la llaga le herida. Ellos no querían. Y ya en el 21, y decían uno al otro, mira, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia, ¿cómo salió la angustia de José cuando lo tiraron a esposo, cuando lo sacaron, lo vendieron? Bueno, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Yo creo que era algo desesperante. En la propia cara le estaban restregando lo que ellos hicieron. Entonces, la mano de Dios se mueve a través de esta narrativa en una forma extraordinaria, mis hermanos. Entonces ya respondió Rubén: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchaste. Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y lo que dijo Doan, llegó José en un momento que no sintió tanto desespero, que entró en otra habitación y lloró. Y eso me recuerda que en una parte del Señor Jesucristo, el versículo más pequeño, lloró. Entonces mire, este hombre es como es un prototipo del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. José estaba recalcándoles a toda hora una cantidad de cosas que ellos sabían y las guardaban en su corazón, pero no querían hacerlas sacar a la luz. Pero todo sale a la luz cuando la mano de Dios se mueve. La parte más tremenda es cuando llevan los víveres allá, los alimentos, y en cada... ¿Qué pasa, Juan? Cuando en los sacos aparecen. También cuando los sacos aparecen, que ellos le estaban echando culpa a Dios.
¿Qué nos ha hecho Dios cuando vieron ese dinerito? ¿Qué nos ha hecho Dios? Le estaban echando la culpa a Dios ahora. Hasta Dios está en contra de nosotros también. Allá nos hablaron ásperamente ese gobernador y ahora Dios también ve, ahora nos van a acusar por ladrones, como ladrones. Ya, ¿qué vamos a hacer? No. Si llevamos a Benjamín, hasta él puede quedar preso, hasta muerto o esclavo también con nosotros allá. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde llegan allá, donde el padre, donde Jacob. Ya en el versículo 29, en el 28, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y él aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Lo que dijo Jehová. Y venidos a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, le contaron todo esto que había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías. Sí, la misma narrativa de espías. Esa palabra les taladraba a ellos y les taladraba, y él les seguía repitiendo eso. Y nosotros dijimos: somos hombres honrados, somos hombres honrados. Ellos dijeron hasta la saciedad: somos hombres honrados. Somos 12 hijos y nuestro padre. Entonces aquel Señor de la tierra nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre y de vuestras casas andad. Entonces, hermanos, miremos que era muy difícil que ellos convencieran a Jacob de dejar ir a Benjamín. Difícil, muy difícil. Que hasta Rubén le ofreció a sus hijos que los matara, pero cómo iba él, después de tanto sufrimiento, a matar también a los nietos. Para él era muy difícil. Y Jacob ya no era el mismo. Jacob ya no era ese hombre luchador que peleó por la bendición. Jacob ya estaba anciano, ya no tenía las mismas fuerzas. Entonces ya era muy difícil de convencer. Hasta ahí, ya aquí se acaba este capítulo. No se pierdan el próximo capítulo para ver si baja Benjamín o no baja Benjamín. No se lo pierdan porque está muy maravilloso. Señor y Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias por hablarnos en el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has enseñado, Señor, que debemos de perdonar, Señor. Miran, estos hombres llevaban 20 años con esa carga, con ese dolor, con esa angustia, porque eso es lo que hace cuando no perdonamos. Vamos a estar en angustia, no tenemos paz. Como dice, se envejecieron mis huesos, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así les estaba pasando a estos hombres. Ya estaban también adultos y no tenían paz y tranquilidad. Dicen, esta tarde nos enseña la palabra de Dios. Dios nos habla hoy que debemos de perdonar y pedir perdón. Hermano y hermana, si hay alguna circunstancia de estas, hoy es el día, no espere más, es el tiempo ya de perdonar y pedir perdón, Señor. Esa es la que nos ha hablado Dios, el Señor, y nos lo manda que lo hagamos hoy mismo, no esperemos más. Gracias, pues esperamos para el próximo capítulo de esta maravillosa historia de José. No se lo pierdan. Allí ya Dios va a seguir hablando por medio de la palabra, Señor. Y sabemos que la palabra es viva y eficaz, Señor. Y Dios quiere que escuchemos su palabra para que tengamos una mejor manera de vivir. Amén. Muy bien, muchachos.